Buenos días. Eh, Vamos a desarrollar curso de capacitación sobre requisitos e implementación en establecimientos de elaboración y o almacenamiento de alimentos o bebidas para la certificación de los principios generales de higiene. Eh, este curso se desarrolla a petición de los usuarios, ¿no? A través de la empresa BioQuality Consulting, SAC, y en esta oportunidad me han invitado para poder, digamos, darles un alcance no solamente teórico, sino también aplicativo, para ver todo lo que concierne, lo que esté involucrado, tanto en requisitos, en trámites, así como en aspectos de implementación e infraestructura de los establecimientos, ¿no? que deseen obtener este certificado. Como introducción podemos mencionar de que generalmente se han ido presentando a través del tiempo muchas problemas, ¿no? Relacionados a las bebidas, a los alimentos, en los cuales ha habido presencia, ¿no? de muchos elementos contaminantes. Incluso en algún momento a nosotros nos ha llegado a ocurrir, ¿no? Tal vez cuando hemos hecho alguna compra de un producto tan elemental como ese, un pan, ¿no? Un pan, un bizcocho. Y nos hemos dado con la sorpresa de que dentro de la masa, ¿no? Al fraccionarlo hemos encontrado tal vez algún elemento, ¿no? Puede ser alguna materia, ¿no? Metálica, plástico, papel, ¿no? Es así que la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, en base a las quejas que se habían registrado durante el periodo de un año, ¿no? Por parte de los consumidores, hizo un estudio, ¿no? Ese estudio arrojó como resultado lo siguiente: 25% estaban asociados a elementos u objetos extraños, ¿no? En los alimentos. Otro 14% trataban de enfermedades o lesiones causadas por la ingesta de estos elementos que estaban dentro de los alimentos. También, por otro lado, la mayoría de las lesiones se refería a cortes, ¿no? En la boca, en la garganta, otros daños causados en los dientes o prótesis dentarias, así como síntomas gastrointestinales. Por otro lado, cuando se hizo la evaluación de estos objetos extraños, lo que se obtuvo por orden de frecuencia, ¿no? Fueron los siguientes. Se encontraron partículas de vidrio, barro o espuma, también metales, plásticos, piedras, cristales, cápsulas, cáscaras, madera y hasta incluso papel, ¿no? Entonces, esto trae consigo a la preocupación y también a poder
ver qué cosa hacer, ¿no? Frente a estos problemas que ya se iban presentando, ¿no? De años atrás. Bien, para efectos de entendimiento, vamos a considerar algunas abreviaturas, ¿no? Que por términos más que todo de didáctica vamos a poder emplear, ¿no? Y podamos nosotros poder entender un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre principios generales de higiene, en realidad el término completo y correcto es principios generales de higiene del Códex Alimentarius. Cuando tengamos las iniciales PHS, nos estamos refiriendo a Programa de Higiene y Saneamiento. BPM se referirá a las buenas prácticas de manipulación o manufactura. Por consiguiente, Manual de BPM se referirá a Manual de buenas prácticas de manipulación o manufactura. Manual PHS, aquí querrá decir Manual de Programa de Higiene y Saneamiento. Y por último, simplemente las siglas PGH, ¿no? Nos estamos refiriendo específicamente a los principios generales de higiene. Bien, es importante también entender un poco cómo es que inicia este tema de los principios generales de higiene, ¿no? En una reunión, conferencia que se llevó a cabo más o menos en el año 62 por parte de la FDA, así como también por la Organización Mundial de la Salud, vieron por conveniente establecer ciertos parámetros, ¿no? Los cuales incluían ciertos códigos, así como directrices, ¿no? Para que de alguna manera se puedan establecer digamos, las bases con respecto a los aspectos de la higiene, ¿no? El saneamiento, así también como las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas en todo sentido, ¿no? Buenas prácticas por parte del operario, del manipulador, ¿no? También las buenas prácticas durante la manufactura o durante el procesamiento de la elaboración de los alimentos, ¿no? Entonces, estas reuniones se han ido llevando constantemente, ¿no? Desde años atrás, ¿no? Y los cuales, por lo menos en lo que es Latinoamérica, se ha ido implementando, y ya lo que son los países han ido adecuándose a estos principios, y a través de su legislación, ¿no? Lo que es las leyes o normas sanitarias de cada país, es que han ido plasmando y poniéndolo en aplicación, ¿no? Eso más o menos para poder entender cómo es que inicia digamos, el establecimiento de estos principios. El significado de lo que es el código, el Codex Alimentarius, ¿no? Proviene del latín, que significa código o ley de los alimentos. Entonces, viene a ser una colección de normas, ¿no?
alimentarias internacionales, las cuales han sido aprobadas y se ha dado a través de numerosas reuniones, como lo habíamos mencionado, con participación activa de profesionales y especialistas de la materia, ¿no? Entonces, no ha sido tan rápido este establecimiento de principios, ¿no? Ha habido reunión tras reunión desde años anteriores, y ha dado como resultado, ¿no? El establecimiento de los principios básicos, ¿no? E incluso vendrán posteriores reuniones, siempre en mejora y actualización de los principios generales de higiene, ¿no? Este es el inicio de la conformación, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Estamos hablando ya desde el año 1961, ¿no? El programa conjunto, ¿no? FAO-OMS, ¿no? Que se encargan de dictar las normas alimentarias, ¿no? El objetivo, tiene como objetivo principal proteger la salud de los consumidores y asegurar las prácticas equitativas en el comercio de alimentos, ¿no? No solamente se va a ver desde el punto de vista de salud, sino también a nivel de lo que es comercio internacional, ¿no? Dichas normas se han ido presentando de manera uniforme, ¿no? Y contienen disposiciones de carácter consultivo, ¿no? En forma de códigos, ¿no? Como habíamos mencionado en el significado, ¿no? Inicial de lo que es códex, ¿no? Y así como otras medidas recomendadas, las cuales están destinadas a alcanzar los fines, ¿no? del códex alimentarios. En ese entonces, dicha comisión expresó la opinión de que estos códigos de prácticas podían utilizarse como listas útiles de verificación, ¿no? Entonces, ya las autoridades nacionales competentes encargadas de vigilar la observancia de estas disposiciones sobre higiene de los alimentos, ¿no? Y cuya finalidad era la publicación, ¿no? La cual debía servir para la orientación y fomentar la elaboración, así como el establecimiento de definiciones, requisitos aplicables a los alimentos, ¿no? Todo ello con miras a una armonización y, como decíamos, también facilitar el comercio internacional. Bien, entonces esto es para que nos hagamos una idea, ¿no? Desde cuándo inicia todo esto, ¿no? Y que no ha sido un proceso nada sencillo, ¿no? Por las diversas reuniones que se han ido dando. Es necesario entender algunos términos o conceptos, ¿no? Para que podamos ir familiarizándonos y también en el transcurso del curso podamos ir entendiendo, ¿no? Al momento que se vaya dando la explicación. Podemos definir acá una diferencia en lo que es alimento fabricado y lo que es alimento elaborado, ¿no? Son aquellos alimentos transformados a partir de materias primas, ya sean de origen animal, origen vegetal, mineral o también por la combinación de estas. Durante esta fabricación se utilizan procedimientos, diversos procedimientos. Pueden ser procedimientos físicos, procedimientos químicos o biológicos, o también combinados. Y así poder obtener, ¿no? Digamos como producto, un alimento destinado para el consumo humano. La diferencia con respecto al alimento elaborado, ¿no? En este caso, estos alimentos son aquellos que están preparados culinariamente,
en crudo, precocinados o cocinados, de uno o varios alimentos de origen animal, vegetal, con o sin adición de otras sustancias, las cuales deben estar todas ellas debidamente autorizadas, ¿no? Cuando decimos autorizadas quiere decir de que estos aditivos, ¿no? Deben estar autorizados por la autoridad de salud, ¿no? Digamos, en nuestro caso, ¿no? De nuestro país. Asimismo, este alimento elaborado puede presentarse o no envasado y de esta forma estar dispuesto para el consumo, ¿no? Entonces ahí es importante marcar la diferencia. Alerta sanitaria, ¿no? Muchas personas cuando escuchan ese término, sobre todo las autoridades o profesionales responsables, ¿no? Tienen bastante preocupación, ¿no? Cuando se da estos casos, ¿no? Viene a ser la situación en la cual la autoridad sanitaria competente declara que un alimento es de riesgo para el consumo humano y que implica la toma de decisiones sobre las medidas correctivas y preventivas que deben ser aplicadas y de esta forma evitar la ocurrencia de una enfermedad transmisible por alimentos, ¿no? Una ETA, ¿no? Entonces, la alerta sanitaria ya son casos extremos, ¿no? Cuando ya, digamos, el procedimiento se escapa de control, ¿no? Entonces ya es necesario adoptar otro tipo de medidas. Cadena alimentaria. Son todas las fases que componen o abarcan los alimentos, ¿no? Ya sea desde la producción primaria hasta el consumo final, ¿no? Dentro de estas fases nos estamos refiriendo pues desde lo que es producción, digamos, adquisición de insumos, ¿no? Elaboración, preelaboración, ¿no? Armado, envasado, almacenado, incluso lo que es distribución o cuando llega ya propiamente al mercado, ¿no? Para su comercialización. Calidad sanitaria, dos términos importantes, ¿no? Calidad sanitaria y lo que es inocuidad alimentaria. Lo que es calidad sanitaria, conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos, así como organolépticos, ¿no? Estos requisitos son los que debe reunir todo alimento para ser considerados inocuo, ¿no? La calidad sanitaria de un alimento. Conjunto de requisitos micro, físico-químicos y organolépticos. Contaminante. Contaminante viene a ser cualquier agente biológico, químico o físico, así como otras sustancias adicionadas al alimento, sin intención obviamente, las cuales pueden comprometer su inocuidad, ¿no? La inocuidad del alimento. Entonces, empezamos a tocar el término inocuo o inocuidad. Contaminación cruzada, un término bastante empleado. Bueno, vamos a mencionarlo en varias oportunidades. Ocurre en cualquier etapa de la cadena alimentaria a partir de factores así como de fuentes externas de contaminación. Estas contaminaciones pueden ser peligros biológicos, ¿no? Estos pueden provenir de manos de los manipuladores, ¿no? De los operarios.
así como también puede ser de aguas de lavado, pueden provenir también de superficies, de los utensilios, de los equipos, ¿no? Todo aquel material de contacto, ¿no?, con los alimentos. También se puede dar a través, por presencia de plagas, residuos, basura, entre otros, ¿no? Entonces, todos estas fuentes externas, ¿no?, que, que van a transmitir estos contaminantes, ¿no?, hacia los alimentos, ¿no?, es lo que se denomina lo que es la contaminación cruzada. Desinfección. Un término que vamos a usarlo en la parte, digamos, casi final, lo que es el programa de higiene y saneamiento. La desinfección viene a ser la reducción de, digamos, de microorganismos, ¿no?, por medio de agentes químicos, empleando métodos físicos, ¿no?, o la combinación de estos. Esta reducción del número de microorganismos en el ambiente debe realizarse, ¿no?, cuidando de no comprometer la inocuidad del alimento. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a utilizar elementos químicos, ¿no?, que van a ayudar a reducir la cantidad de microbios, ¿no?, deben ser debidamente registrados, ¿no?, y de tal manera que tampoco su composición, ¿no?, los componentes de estos químicos no puedan, digamos, comprometer o caer, ¿no?, durante la elaboración de los alimentos, ¿no? Entonces hay que tener ciertos procedimientos, ¿no?, para poder aplicarlos, ¿no? Establecimiento es cualquier edificio, ¿no?, instalación o área en el cual se manipulan alimentos, ¿no?, ya sea preparado, cocido, ¿no?, armado, etcétera, ¿no? El HACCP. El HACCP son siglas, ¿no? Siglas siglas en inglés, ¿no?, que es Hazard Analysis and Critical Control Points, ¿no?, que digamos, traducido viene a ser un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros significativos para la inocuidad del alimento, ¿no? Es un sistema de análisis y control de puntos críticos, ¿no? Higiene de los alimentos, ¿no?, viene a ser aquellas condiciones y medidas necesarias que se van a llevar a cabo para garantizar la inocuidad del alimento en todas las etapas de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, todo aquella condición y medida que se va a aplicar, ¿no?, durante la preparación del alimento, o durante el almacenamiento, o durante el empacado, ¿no?, etcétera. Estas condiciones deben garantizar que el alimento sea inocuo, ¿no?, o sea, que ofrezca garantía, ¿no? Higiene del medio o de los ambientes. Este término se va a emplear para aquellas condiciones sanitarias que deben tener las instalaciones, ¿no?, o áreas, ¿no?, del establecimiento donde se efectúe alguna actividad de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, de tal forma que no contar con posibles fuentes de contaminación, ¿no? Esto va dirigido básicamente a los espacios, ¿no?, las condiciones que deben reunir los espacios, los ambientes, las instalaciones de un establecimiento o recinto donde la actividad se realicen actividades con los alimentos. Inocuidad
Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es un término que va de la mano con lo que es calidad sanitaria, ¿no? De alimentos. La inocuidad alimentaria, ¿no? Que, bueno, en sí quiere decir lo que es la seguridad, se refiere a la seguridad del alimento, viene a ser la garantía de que el alimento, ¿no? De que un alimento no causará daño al consumidor, tanto cuando sea preparado como cuando se ha consumido, según el uso propuesto, ¿no? Entonces, es la plena garantía de que un alimento, una bebida, no va a causar daño al consumidor, ¿no? A eso se refiere a lo que es inocuidad, ¿ya? Inocuidad alimentaria. Otros términos para complementar, también podemos mencionar lo que es limpieza, ¿no? Que viene a ser la remoción de la suciedad, remoción de residuos, ¿no? Dejados por los alimentos o durante la actividad de preparación, polvo, grasa u otro material indeseable. ¿Ya? Entonces, esta limpieza pues tiene algunos métodos, ¿no? Algunas formas de realizarlo, como se va a ver en la parte final de lo que es el programa de higiene y saneamiento. Entonces es importante conocer la diferencia entre limpieza y lo que es desinfección, ¿no? Diferenciarlos. Manipulador de alimentos es aquella persona que está directamente en contacto con alimentos embalados o no, que está en contacto con utensilios, con equipos, y este manipulador debe cumplir con las exigencias mínimas de higiene, ¿no? Entonces, el manipulador en sí cumple un papel muy importante durante las actividades concernientes a la elaboración de alimentos, ¿no? Y no solamente en la elaboración, sino también durante el almacenamiento, ¿no? Entonces es importante que este manipulador no solamente aplique, ¿no? Primero, antes de ello debe de conocer, ¿no? Y para conocer necesita ser capacitado, ¿no? Entonces una vez capacitado el manipulador tiene que aplicar lo que se le ha impartido, ¿no? ¿No? Y asimismo hacer un seguimiento, ¿no? De si lo está aplicando o no. Peligro. Peligro es aquel agente, ¿no? Entonces todo agente de origen biológico, de origen químico o físico, que está presente en el alimento, con el potencial de causar un efecto adverso hacia la salud, ¿no? Entonces, cuando hablemos de peligros, ¿no? En la parte de BPMs, nos estamos refiriendo a un agente, ¿no? Puede ser biológico, químico, físico, ¿no? Que se va a presentar, digamos, en el alimento durante el proceso, ¿no? De la preparación, ¿no? Producción primaria son las etapas iniciales de la cadena de producción. ¿Ya? Estos incluyen, por ejemplo, lo que es cosecha, lo que es la faena, ¿no? El tema de lo que es ganadería, lo que es el ordeño, ¿no? Y a nivel de lo que es productos hidrobiológicos, en lo que es la pesca, ¿no? Son lo que llaman la producción primaria, ¿no? Riesgo. Riesgo es un término que va de la mano con peligro. El riesgo quiere decir el peligro potencial evaluado y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de la causa y severidad de su efecto, ¿no? Entonces, importante considerar los riesgos que puedan presentarse, ¿no? Durante las actividades, ya sea al momento de la compra de los insumos, al momento de la elaboración de los alimentos, al momento de la limpieza de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, los riesgos en lo que es las actividades, en las plantas de alimentos, ¿no? O de producción es muy, muy importante, ¿no? Por eso que se hablaba en un principio lo que es el HACCP, ¿no? También está relacionado con este término. Y la transformación
viene a ser cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, ¿no? Aquí está incluido el tratamiento térmico que se pueda realizar, ¿no? El ahumado, el curado, la maduración, ¿no? de productos, el secado, el marinado, ¿no? La extrusión o una combinación de esos procedimientos, ¿no? Entonces, cuando se altera el producto inicial, viene a ser lo que llamamos la transformación. Y así podríamos mencionar otros más términos, pero ya en el transcurso también los iremos mencionando, y si no está claro podemos ir dando su concepto, ¿no? Bien, entramos a la parte de lo que es el marco legal, ¿no? En el marco legal es importante considerar lo que las entidades como son la OMS o la FAO para el establecimiento de los principios, ¿no? Básicos de higiene, y estos pueden ser canalizados a través de a través de los órganos gubernamentales, ¿no? En este caso de cada país, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la autoridad máxima viene a ser el Ministerio de Salud, ¿no? Y es a través de esta entidad, bueno, a través de sus direcciones generales, es que se va a poder proponer, ¿no? Lo que son la parte legislativa, ¿no? Las normas sanitarias, las normas técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, importante conocer primero, ¿no? El eje normativo, ¿no? Este eje está básicamente parte de lo que son las reuniones técnicas, ¿no? que han dado lugar a los principios generales de higiene de alimentos del Codex Alimentarius, ¿no? Ese es el término completo y correcto, ¿no? Pero para efectos de nosotros vamos a denominarlo principios generales de higiene, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, estos principios generales de higiene, ¿no? Van a recaer en nuestro país por el Ministerio de Salud, y otorga o da la Ley General de Salud, que viene a ser la Ley 26842, ¿no? En esta ley es una ley muy amplia, ¿no? Que no solamente concierne a lo que es alimentos, ¿no? Tiene aspectos médicos, aspectos clínicos, ¿no? Y asimismo esta Ley General de Salud, a partir de esta ley es que se van a generar los decretos supremos, así como también resoluciones ministeriales, y asimismo estos se van a dar dan lugar a lo que es los reglamentos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, ¿no? Que vamos a tocar es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, ¿no? Este es el decreto supremo 007 del año 98, ¿no? SA, las siglas de salud, que posteriormente sufre una modificación, ¿no? Había unos arreglos, ¿no? Que vamos a mencionar también en el transcurso de esta parte, que justamente marcan lo que es la parte de lo que es la importancia y necesario que es ir obteniendo una certificación, ¿no? La certificación de principios generales de higiene. Respecto a las leyes, habíamos dicho inicialmente, en nuestro país tenemos dos. La primera de ellas, que viene a ser la Ley General de Salud, ¿no? Ley 26842,
¿no? Dentro de los numerosos artículos que la contienen, ¿no? Podemos marcar, ¿no? Subrayar el artículo 88. En este artículo señala lo siguiente, ¿no? La producción y comercio de los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, así como de las bebidas alcohólicas, están sujetos a vigilancia higiénico-sanitaria, todo ello en protección de la salud, ¿no? Entonces, esta norma es parte, compartimos con este artículo, y a partir de aquí ya van a venir los decretos, ¿no? Y estos decretos van a generar los reglamentos, ¿no? Los reglamentos de las normas, ¿no? Entonces, importante señalarlo. También tenemos otra ley, ¿no? Actual vigente, que es la ley de inocuidad de los alimentos, ¿no? Es la que se da a través del decreto legislativo 1062, ¿no? Del año 2008. En esta ley también, que es bastante amplia, tiene una serie de artículos, tiene una serie de capítulos, ¿no? Uno de ellos es el capítulo número 2 sobre vigilancia y control de inocuidad de alimentos, ¿no? Este capítulo está compuesto por varios artículos, ¿no? Dentro de estos artículos tenemos el artículo 6, específicamente sobre vigilancia higiénica y sanitaria, ¿no? En este artículo, en este párrafo menciona lo siguiente, ¿no? La producción, importación y comercio de los alimentos destinados al consumo humano están sujetos a vigilancia higiénica sanitaria a fin de garantizar su inocuidad en protección de la salud. Muy similar, ¿no?, al artículo anterior, ¿no?, de la Ley General de Salud, sobre lo que es vigilancia, ¿no? Vigilancia de higiene, vigilancia sanitaria, sobre los productos, ¿no? Sobre los alimentos, ¿no? Y no solamente sobre los alimentos, ¿no? También lo que está inmerso, ¿no? O alrededor de esto, ¿no? ¿No? Con el único objetivo de garantizar la inocuidad, ¿no? Y obviamente no crear un problema de salud al consumidor, ¿no? Esa es la principal finalidad. A veces, quiero hacer un punto aparte, muchas veces se ha hablado bastante de las leyes, ¿no?, las normas, los decretos supremos. En realidad, el objetivo de esta parte no es memorizar ¿no?, estas normas, ¿no?, estas leyes, ¿no? Pero sí es necesario entender por qué es que se dan y para qué nos va a servir, ¿no? O sea, para qué, qué finalidad van a tener, ¿no?, una vez que sean implantadas estas leyes, ¿no? O sea, es importante entender, es como una cadena, ¿no? ¿No? La matriz o ley madre, la Ley General de Salud, a partir de ahí se van a desprender muchas otras normativas. Eso es lo importante, entender más que todo. No es el objetivo memorizarnos o de repente un poquito aburrirnos en esta parte de lo que es la norma, pero sí es vital, es vital, importante durante los diferentes procesos, durante las diferentes actividades, porque se han visto casos en que profesionales que no actualmente vienen desarrollando este tipo de vigilancias, ¿no? Lo utilizan en su día a día, ¿no? Durante inspecciones, operativos, con fiscalía, ¿no?, o con defensoría. Entonces es necesario entenderlo, ¿no? Entenderlo y remarcar cuáles son los artículos, por lo menos, ¿no?, o la ley, en todo caso, la norma que nos va a orientar, ¿no?, el objetivo de nuestro trabajo. Bien, tenemos algunos decretos y resoluciones ministeriales, decretos supremos para ser más exactos, ¿no? El principal de estos, el que vamos digamos a detallar, es el decreto supremo 007, ¿no? Guión 98, vamos a denominarlo el decreto 007 cuando estemos hablando más adelante, ¿no?
¿no? O sea, cuando hablemos del decreto supremo 007-98, nos estamos refiriendo al decreto supremo 007, ¿no? Vamos a ir mencionándolos en el transcurso, ¿no? Entonces, este decreto 007 que habíamos dicho se refiere al reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Aquí se desglosa una serie de entidades y responsabilidades, ¿no? En el caso de lo que son entidades que tienen facultades o responsabilidades, está incluido lo que es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Está lo que es el Ministerio de Pesquería, el SENASA, ¿no? Eh, el SANIPES, ¿no? Las municipalidades también participan, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, Indecopi también menciona este decreto. Entonces, son actividades que de alguna manera van a colaborar, ¿no? Hacia hacia un objetivo único, ¿no? Una vez que eh, digamos, señala las responsabilidades de las entidades, viene lo que es la parte de las condiciones ya sea de los establecimientos, o sea, la infraestructura que debe tener todo establecimiento, por más grande o pequeño que sea, ¿no? Que esté dedicado a la actividad de alimentos o bebidas, ¿no? Y lo que está contenido en es decir, la parte de lo que es las instalaciones, la parte de lo que es su recurso humano, los operarios, los manipuladores de alimento, la higiene que debe realizarse, ¿no? Dentro de este establecimiento, así como la higiene que deben poner en práctica los operarios. Entonces, es bien amplio este decreto supremo. Yo he tenido oportunidad de revisarlo varias veces, pero siempre hay un artículo que por ahí podemos rescatar, ¿no? Podemos rescatarlo cuando vemos un caso nuevo o cuando se trate de un punto específico, ¿no? Para poder aplicar. También tenemos la resolución ministerial, la 1020 del año 2010. Esta resolución se refiere a una norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de panificación, ¿no? Galletería, pastelería. Entonces, esta resolución generalmente nos va a servir para ponerlo en práctica o aplicarlo en aquellas empresas, ¿no? Que se dedican a la panificación, ¿no? ¿No? A la galletería o afines, ¿no? Entonces, esta norma es específica para este tipo de establecimientos, ¿no? Solamente que se dedican a este giro, ¿no? A este rubro. Entonces, también contiene la parte de lo que es condiciones de infraestructura, lo que es cómo es que deben estar las instalaciones, el establecimiento, la parte de la parte de higiene propiamente, tanto del operario, del manipulador de alimentos, así como la higiene que se debe tener en los ambientes, ¿no? de elaboración, de preparación, de su almacenamiento también. Entonces, aquí ya un poquito especifica, ¿no? Lo que es el decreto que inicialmente contenía todo, el decreto 007. En esta resolución se hace un poquito más específico, ya para empresas que se dedican, ¿no? A la panificación, ¿no? Y afines, ¿no? Tenemos también la resolución ministerial, la 066. Esta resolución bueno, contiene la norma técnica, ¿no? Que es la 114, ¿no? Aprobada por el MINSA, la DIGESA. Esta norma es denominada Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos. ¿Qué pasa con esta norma? Esta norma es específica para aquellos establecimientos que se dedican a almacenar productos, ¿no? Productos alimenticios, ¿no? O sea, puede ser de que hay existen establecimientos que solamente se dedican al almacenamiento. O sea, no producen, no elaboran, solamente reciben los alimentos, los recepcionan,
los almacenan y los distribuyen nada más. No hay producción, no hay elaboración. Entonces, para este tipo de establecimientos, ¿no? Nos va a servir esta resolución, ¿no? Y también para aquellas pequeñas empresas que sí cuentan con elaboración, zonas de elaboración, así como su área de almacenamiento, también nos va a servir esta norma, ¿no? Para ver las condiciones que debe reunir su almacén. Y también podemos mencionar una resolución ministerial que es la 363, ¿no? Esta resolución básicamente se da para ¿no? Una norma que se dicta para lo que son restaurantes, servicios afines, ¿no? Esto aplica básicamente a las cadenas de restaurantes, ¿no? Fast food u otros negocios de comida, ¿no? Igualmente, en esta resolución especifica solamente para aquellos empresas que se dedican a la elaboración de alimentos, comidas, ¿no? Estamos hablando pues de un restaurante, de una pollería, algunas empresas que se dedican a la elaboración de sándwich específicamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces estas empresas de alguna manera van a buscar obtener su certificado de PGH, ¿no? El certificado de Principios Generales de Higiene. Esta es el decreto supremo 004, que es una modificación del decreto anterior que habíamos visto, el decreto 007, ¿no? Entonces, este decreto del 004 del año 2014 es año no, bueno, no tan reciente, pero sí uno de los últimos. Aquí es donde se va a incorporar y modificar los artículos, ¿no? del reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Entonces, estas modificaciones, por ejemplo, en una de ellas menciona, ¿no? Establecer como requisito la obtención del certificado de los principios generales de higiene, ¿no? O PGH, en aquellas micro y pequeñas empresas, ¿no? En las MIPES, dedicados, ¿no? O que se dedican a la elaboración y o almacenamiento de alimentos, ¿no? Entonces, aquí establece ya en esta fecha, en el 2014, ya empezar ya a la obtención, ¿no? Al trámite del certificado de PGH, ¿no? Este proceso se ha ido dando paulatinamente, ¿no? Porque sabemos de que en fecha publicada, ¿no? En el peruano, ya a partir de en la siguiente fecha ya se hace vigente, ¿no? Entonces, ya algunas empresas en la actualidad han optado por tener esta certificación, ¿no? También podemos mencionar solamente como referencia una resolución que es directoral, que es la 003 del año 2015, que viene a ser un documento, un formato, ¿no? Donde especifica el acta de inspección sanitaria, que es la que se va a utilizar como herramienta para la verificación del PGH por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? Es un modelo del acta. Vamos a ver si al final podemos, a la parte final podemos mostrarla también. ¿Ya? Y básicamente hay que ceñirse a estos parámetros para nosotros poder si nos faltara alguna condición de infraestructura u otro requisito, ¿no? Poder ponernos al día, como se puede decir, ¿no? Otro aspecto también que está relacionado, pero no es motivo del curso, en esta modificatoria del último decreto, también establece la obtención de un certificado de validación técnica oficial del plan HACCP. Esto se da específicamente para las empresas que se dedican o fabrican alimentos de alto riesgo, ¿no? Entonces acá es
Es un tema muy particular, ¿no? Lo menciono porque, bueno, hay profesionales que están trabajando propiamente en planta, ¿no? En planta, ¿no? Centros de producción masivo, ¿no? Donde hay producción en lote, ¿no? Entonces, eh, estas tipo de actividades, ¿no? En estos centros de producción o fábricas van a requerir un certificado, ¿no? Que es diferente al que estamos viendo ahora, ¿no? Al del PGH, ¿no? Bien. Normas relacionadas. Eh, bueno, como parte de las normativas también podemos mencionar otras resoluciones, otros decretos, ¿no? Tenemos la 591 que viene a ser los criterios de calidad sanitaria e inocuidad de alimentos, ¿no? En esta norma especifica los parámetros o rangos, ¿no? Que debe, microbiológicos, ¿no? Que debe existir para tal o cual alimento, ¿no? Ya, entonces nos va a permitir ver los límites permisibles, ¿no? Hasta cuánto de carga permite un alimento, ¿no? Es bastante amplia, ¿no? Podemos revisarlo, ¿no? De repente a través de las páginas, ¿no? Que proporciona Internet, ¿no? Tenemos el decreto del 031 que viene a ser el último y actual reglamento para la calidad del agua de consumo humano, ¿no? Este reglamento es específico, solamente quiere decir que solamente es para el agua, bueno, otros suelen aún llamarle agua potable, ¿no? Pero el término es agua para consumo humano, ¿ya? Todo lo que va a ser para consumir, para bebida, ¿no? Para aseo, ¿no? Entonces, aquí también, en este reglamento, están dictados los parámetros, no solamente los parámetros microbiológicos, sino que están también los parámetros físico-químicos, ¿no? ¿Ya? Los parámetros también viene lo que es organoléptico. Entonces, importantes considerar, ¿no? Al momento de, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una verificación, ¿no? De nuestro programa de higiene, ¿no? Y queremos ver realmente la calidad del agua, ¿no? Porque lo que normalmente se hace en una planta o en un centro de elaboración de alimentos es medir el cloro, medir el pH, ¿no? del agua. Pero muy aparte de esto, dentro de lo que es verificación del plan de higiene y saneamiento, se debe hacer por lo menos al año, ¿no? Una, una toma de muestra para posteriormente hacer su análisis, ¿no? Análisis del agua en laboratorio. También ¿no? Puede servirles lo que es la guía técnica para el análisis de microbiológico de superficies en contacto, ¿no? Con alimentos, ¿no? Esta guía técnica nos da los parámetros, los límites permisibles, ¿no? Para lo que son superficies vivas, ¿no? Llámese manos, ¿no? De los manipuladores, así como de las superficies inertes, ¿no? Superficies inertes nos estamos refiriendo aquellas superficies que están en contacto con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las mesas de trabajo, tal vez los cuchillos, algunos equipos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, también es importante mencionarlo. El compial, ¿no? El compial acá en nuestro medio, ¿no? Viene a ser la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Entonces, está constituido, lo conforman tres ministerios, ¿no? Los cuales de forma conjunta están velando constantemente para lograr el objetivo, ¿no? ¿No? De la inocuidad, ¿no? De qué es la inocuidad, ¿no? En los alimentos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Objetivo es garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el único fin de proteger la vida y la salud de las personas, ¿no? Los consumidores. Esto tiene un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Siempre toda la cadena alimentaria está involucrada, ¿no? No solamente la parte de lo que es elaboración, ¿no? Elaboración, almacenamiento. Desde el comienzo, el punto de partida, ¿no? Hasta el producto que está en mercado.
Bueno, vamos a iniciar ya la parte de lo que son los principios generales en sí de higiene, ¿no? Los cuales eh, involucran los aspectos, todos los aspectos de higiene, ¿no? No solamente de la planta, del área donde se están elaborando los alimentos, no solamente la higiene del personal, sino que involucra todo, ¿no? También lo que es infraestructura, ¿no? Instalaciones. Eh, de acuerdo a las conferencias internacionales que se han ido realizando, este, han optado por establecer que los principios generales de higiene del Códex Alimentarios vienen a ser eh, normas de carácter higiénico sanitario, las cuales se aplican a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, de la producción primaria hasta el consumidor final, ¿no? En lo cual se establece condiciones higiénico-sanitarias para poder producir alimentos inocuos y sanos, ¿no? El documento oficial de estos principios, ¿no?, de higiene ofrece una estructura para otros códigos más específicos, ¿no?, que sean aplicables a determinadas áreas. La puesta en práctica de estos principios nos va a permitir al sector productivo de alimentos, ¿no?, operar dentro de las condiciones ambientales favorables para la producción de alimentos seguros. Estos principios de higiene además recomiendan prácticas de higiene referentes a la manipulación, ¿no?, entre ellos la producción y cosecha, ¿no?, y durante la preparación, el procesamiento, embalaje, almacenado, transporte, distribución y así como la venta. Entonces, estas prácticas de higiene de alimentos, ¿no?, están todos con el único fin para que puedan ser inocuos, ¿no?, para el consumo humano, ¿no?, y teniendo como objetivo garantizar, ¿no?, nuevamente repito, que estos productos sean seguros, sean inocuos y saludables, ¿no? Entonces, como decíamos, es un conjunto de aspectos, ¿no?, que van a colaborar, ¿no?, con lo que es de que un alimento sea inocuo. Certificación de los principios generales de higiene. Esta certificación la va a realizar o va a verificarlo la autoridad de salud, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que va a verificar, no? Va a verificar la aplicación del programa de buenas prácticas de manufactura, ¿no?, o de manipulación, así como la aplicación del programa de higiene y saneamiento, ¿no?, en la cadena productiva, con el único fin de que los alimentos sean inocuos para el consumo humano, ¿no? Entonces, la autoridad de salud de nuestro país, ¿no?, el MINSA, el Ministerio de Salud, ¿no?, a través de sus representantes o direcciones, son los que van a verificar, ¿no?, que estas buenas prácticas, ¿no?, de manipulación, ¿no?, de higiene, ¿no?, sean se estén aplicando, ¿no?, realmente dentro de los establecimientos, dentro de las empresas, ¿no?, que se dedican al giro de alimentos. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, de estos principios generales de higiene? Uno de ellos es identificar los principios esenciales de higiene, ¿no?, en los alimentos, ¿no?, que son aplicables a lo largo de la cadena alimentaria, ¿no? Nuevamente, ¿no?, esta cadena alimentaria involucra lo que es la producción primaria hasta el consumidor final. Y con el fin de lograr un objetivo, ¿no?, de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano, ¿no? Otro de los objetivos es facilitar la orientación adecuada para códigos específicos
que puedan necesitarse en los sectores de la cadena alimentaria, ¿no? Habíamos hablado el códex, ¿no? Los procesos o los productos básicos con el objeto de ampliar requisitos de higiene específicos, ¿no? Otro objetivo también viene a ser proveer una base para el establecimiento de códigos de prácticas de higiene, ¿no? Para productos individuales o grupo, ¿no? Grupo de ellos que tengan exigencias análogas en cuanto a la higiene de alimentos. Los principios generales se recomiendan tanto a los gobernantes, así como a las industrias y por supuesto también a los consumidores, ¿no? No solamente está en el aspecto del fabricante, ¿no? De los que elaboran, sino también apunta a lo que es las entidades gubernamentales y al, al punto final, ¿no? Que es el consumidor, ¿no? El consumidor que adquiere los productos en el mercado, ¿no? Ámbito. El ámbito de aplicación de estos principios de higiene básicamente se pueden dar en aspectos en la cadena alimentaria, ¿no? Eh, Esto se da desde la producción primaria, como decíamos, hasta el consumidor final, en los cuales se establecen las condiciones de higiene necesarias para la producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo. El documento de principios contiene una estructura básica que podrá utilizarse para otros códigos más específicos, ¿no? Aplicables a sectores particulares. Esos códigos y directrices específicos se deben leer conjuntamente con este documento y con las del sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control, ¿no? O sea, con las de HACCP para su aplicación. También el ámbito se da en los gobiernos, en la industria y los consumidores. Los gobiernos pueden examinar el contenido de este documento, ¿no? De los principios de higiene y decidir de esta forma, ¿no? La mejor manera de fomentar la aplicación de estos principios generales para, por ejemplo, proteger adecuadamente a los consumidores de enfermedades, ¿no? Las ETAs habíamos mencionado, o daños causados por alimentos. Las políticas deberán tener en cuenta la vulnerabilidad de la población también, ¿no? Así como de diferentes grupos dentro de la población. También debe garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano. Además, mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente. Asimismo, realizar programas de educación en materia de salud, ¿no? Que permitan comunicar eficazmente los principios de higiene de los alimentos a la industria y a los consumidores. En todo caso, la industria deberá aplicar las prácticas de higiene establecidas en el presente documento a fin de proporcionar alimentos que sean inocuos y aptos para el consumo. También muy importante asegurar que los consumidores dispongan de una información clara y fácil de entender, ¿no? Y esto se va a dar a través del etiquetado, ¿no? Sabemos que tenemos una norma de rotulado, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y debe aplicarse esta norma, ¿no? de rotulado, ¿no? En las etiquetas de los productos. De tal manera que puedan proteger sus alimentos, mejor dicho, de consumo de estos y de desarrollo o supervivencia de patógenos, almacenándolos, manipulándolos y preparándolos correctamente, ¿no? Entonces, todo ello, como hemos vuelto a repetir, tiene un solo objetivo en común.
establecimientos alimentarios. Eh, Todos aquellos establecimientos, ¿no? Vinculados, ¿no? O que se dedican a la actividad de alimentos, bebidas o insumos de estos, ¿no? Todos los establecimientos integran este grupo, ¿no? Y pueden pertenecer estos establecimientos a personas naturales, así como también a personas jurídicas, vale decir, que conforman una empresa. Mencionamos que dichas actividades, ¿no? Pueden ser propiamente la elaboración, ¿no? O procesamiento, le llaman otros, de alimentos y bebidas, así como también el almacenamiento de estos, ¿no? Todos estos deben aplicar los principios básicos sobre higiene durante todos sus procesos o etapas. Eh, Cuando menciono procesos o etapas, en realidad el término ya actual es procesos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Proceso de almacenado, proceso de recepción, ¿no? De insumos, ¿no? Anteriormente solían llamarle etapas, ¿no? Etapa de elaboración, etapa de almacenamiento, ¿no? Actualmente se usa el término proceso porque está ligado a lo que se utiliza comúnmente en las normas internacionales, lo que es las ISO, ¿no? Hay una norma muy interesante que es la 9001 de la versión 2015, que se refiere a sistemas de gestión de calidad, ¿no? Sistema de gestión de calidad. Entonces, pero yo lo he puesto de todas maneras proceso, etapa, de repente en caso no puede atenderse, ¿no? Pero cuando estamos, actualmente debemos emplear el término proceso, ¿no? Aquí hay unos ejemplos en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la elaboración, ¿no? De sándwiches, triples, ¿no? Este, También tenemos una empresa que funciona solo como almacén, ¿no? De productos alimenticios, ¿no? Esto suele ocurrir generalmente en unos grupos de empresas que son proveedores de los programas sociales, ¿no? Como por ejemplo Caliwarma, ¿no? Un poquito para mencionarles la experiencia. Caliwarma, el programa Caliwarma, el programa nacional, digamos, contrata empresas, ¿no? A través de licitación que se hacen anualmente. Y estas empresas son las que se van a encargar de lo que es el almacenamiento y la distribución de los productos alimenticios, ¿no? Entonces, solamente se dedican a almacenar, ¿no? Almacenan y distribuyen. Entonces, ellos se encargan de fabricar, elaborar el producto, no solamente funcionan como almacén, por eso menciona, ¿no? ¿No? Entonces, ellos, por ejemplo, actualmente, sí o sí, cuentan o tienen que contar con la certificación de principios generales de higiene, ¿no? Porque es un requisito para que ellos puedan, para estar en actividad, ¿ya? Aquí algunos ejemplos, ¿no? De los establecimientos alimentarios, ¿no? Pueden dedicarse a la elaboración, por ejemplo, ¿no? ¿No? En esta foto, por ejemplo, tenemos lo que es los centros de panificación o empresas panificadoras, ¿no? En la parte derecha tenemos lo que es la elaboración de sándwiches, ¿no? Entonces, son empresas que ya tienen funcionando tiempo atrás, ¿no? Van a requerir de todas maneras el certificado de PGH. Es importante mencionar que para que puedan funcionar estas empresas se hace necesaria la presencia de profesional, ¿no? El profesional idóneo que pueda no solamente
elaborar un manual, ni solamente dirigir, ¿no? Los aspectos de sanidad de la empresa, sino también principalmente debe de velar por el cumplimiento de estos principios, ya sea a través de la supervisión, ¿no? De los operarios, la supervisión de las instalaciones, ¿no? La limpieza, desinfección, ¿no? De los ambientes. eh, y bueno, comprometerse con todo ello para que cumpla, ¿no? Para que cumpla con los requisitos establecidos. Acá tenemos ya otro tipo de establecimientos. En este caso son empresas de catering, ¿no? De catering, de lo que es preparación de comidas, ¿no? Puede ser para aerolíneas, ¿no? Para las aerolíneas, pueden ser concesionarios de alimentos, ¿no? U otros, ¿no? Y si observamos bien, todas estas empresas, ¿no? Bueno, o los establecimientos, ¿no? De estas empresas cuentan con la infraestructura adecuada, ¿no? Para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y no, digamos, tener algún problema de inocuidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, establecimientos que exclusivamente se dedican al almacenamiento de productos, ¿no? De productos alimenticios, ¿no? Algunos son solo almacenes y otros pueden funcionar como almacenamiento y distribución. Eso depende ya del cliente, ¿no? Si el cliente pide que se le distribuya, bueno, se efectuará el proceso de despacho, ¿no? Despacho y distribución de productos, ¿no? ¿No? Pero generalmente los almacenes pues pueden tener diversas dimensiones, ¿no? Pueden ser enormes almacenes, ¿no? Como también de mediano tamaño, ¿no? Eh, Pueden contar con medios, si es muy masivo en cantidad, pueden contar con medios rodantes, ¿no? Como se ve en la fotografía, ¿no? Para poder transportarlos, trasladarlos dentro del establecimiento, ¿no? Y aquí algunas consideraciones importantes, ¿no? Que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Ya sea en un insumo o ya sea en un producto, ¿no? Alimenticio, porque como la norma metrológica, ¿no? Para lo que es etiquetado está establecida, entonces estos productos que están en el mercado, que se comercializan, deben de tenerlos consignados, ¿no? En sus envases, ¿no? En las etiquetas, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, que están revisando las fechas de vencimiento, caducidad, ¿no? Que es un aspecto muy básico, ¿no? Hay otros aspectos dentro del rótulo, de la etiqueta, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también lo que es eh, la característica del envase, ¿no? O sea, si es que el envase está íntegro, ¿no? ¿No? Que no tenga abolladuras, que no tenga hinchamientos, ¿no? O abolladuras. ¿Qué establecimientos están obligados a contar con la certificación de PGH? De acuerdo al decreto supremo 004, ¿no? Que es el decreto que modifica, ¿no? Modifica o hace algunos cambios del decreto principal que es el 007 y 98. Estas, este decreto último menciona que las micro y pequeñas empresas, o sea, las MIPES, que se dedican a las actividades relacionadas con alimentos o bebidas,
están obligados a contar con la certificación de PGH. Ojo, aquí en este decreto supremo, prácticamente las MIPES que se dedican a la actividad de alimentos, bebidas, tiene que obtener sí o sí la certificación de PGH. ¿Ya? Entonces, eh, eh, para ellos es necesario cumplir con todos los requisitos, así como las implementación, el arreglo de infraestructura de sus establecimientos, así como los requisitos documentarios, ¿ya? Eh, los establecimientos donde se elabore o fabrique alimentos y bebidas de alto riesgo, ¿no? Deberán contar con la certificación técnica oficial del plan HACCP, ¿no? Esto lo habíamos mencionado como complemento, ¿no? Aquellas plantas, ¿no? Que producen, ¿no? Ya productos en lote, ¿no? Que fabrican, ¿no? De fábricas, tienen que contar con este tipo, ¿no? Que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Entonces, las certificaciones se otorgan por de fabricación de alimentos y bebidas, más no por razón social de la empresa. Ejemplo, siempre un ejemplo se entiende mejor. Si un establecimiento o una empresa tiene dos o tres locales o almacenes, entonces por cada local, por cada establecimiento es que va a necesitar tramitar u obtener el certificado de PGH. No es que porque ser la empresa, no sé, Mediterraneum SA, ¿no? Por tener Mediterraneum SA, tener dos o tres locales, ¿no? O establecimientos, quiere decir que se le va a obtener una certificación. No. Por cada establecimiento o local que tenga esta empresa Mediterraneum SA, cada establecimiento, cada local debe efectuar, ¿no? U obtener su certificación de PGH. Por la sencilla razón de que cada establecimiento, cada local debe de ser sometido a inspección o evaluación. ¿Ya? Entonces la autoridad de salud es la que se encarga de hacer esta inspección, ¿no? De local por local. Y eso debe quedar muy claro. Requisitos importantes y necesarios para la certificación de PGH. Entonces habíamos mencionado que hay algunos requisitos, ¿no? Que son las documentaciones y también ver los aspectos de infraestructura, ¿no? De infraestructura o arreglos o rearreglos del establecimiento del local. Entonces aquí vamos a detallar un poco más la parte de estos requisitos, ¿no? Requisitos importantes y necesarios. Y son básicamente dos requisitos, ¿no? Los cuales hay que cumplirlos. Entonces, las empresas, ¿no? Que cuentan con establecimientos que se dedican a la actividad alimentaria, necesitarán primero cumplir con requisitos de documentación, ¿no? O sea, se va a tener que hacer una revisión de documentos, ¿no? De este establecimiento. Y el segundo requisito es la inspección sanitaria en sí del establecimiento, ¿no? O sea, dos aspectos, ¿no? Documentos del establecimiento, ¿no? De la empresa, y la inspección sanitaria
¿no? O la verificación, ¿no? de del establecimiento. En la revisión documentaria, la revisión documentaria eh, tiene que ver con documentos que va a ser presentado por en este caso por el representante de la empresa, ¿no? No puede ser por el gerente general, ¿no? Y donde debe de manifestar o declarar el establecimiento, ¿no? que, que cuenta o que funciona, ¿no? Entonces, para ello es primero necesario efectuar una solicitud, ¿no? Para solicitud del certificado de principios generales de higiene, y esto se hace a través de una declaración jurada, ¿no? Esta declaración jurada va a tener que ser firmada por el representante legal, ¿no? de la empresa ante la autoridad de salud de nivel nacional. O sea, para estar más claros en esta parte, esta solicitud se presenta, ¿no? Con datos puntuales de la empresa, ¿no? que especifica esta declaración, ¿no? Por ejemplo, si cuenta o no con la licencia de funcionamiento respectiva, a qué actividad o giro se dedica la empresa, ¿no? qué productos, ¿no? o alimentos están involucrados en su actividad, ¿no? Entonces, es una declaración jurada que es eh, para llenar algunos de estos datos que he mencionado, ¿no? los cuales van a ser firmados y presentados ante la autoridad de salud. En este caso, los que estamos aquí en Lima, va a ser ante la DIGESA, ¿no? la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Sanitaria, ¿no? Esa es la dirección general, ¿no? del Ministerio de Salud, la dirección general competente. El segundo aspecto de la revisión documentaria es los manuales, ¿no? Por eso dice el punto número 2, ¿no? Adjuntar los manuales. ¿Qué quiere decir? Que el establecimiento dedicado a la elaboración o almacenamiento de alimentos debe presentar sus manuales de buenas prácticas de manipulación o manufactura, así como presentar su manual del programa de higiene y saneamiento. Son dos manuales mínimos que deben adjuntarse a este trámite documentario. Y hay algo más de estos manuales, ¿no? En ambos casos, ¿no? Estos manuales deberán estar sellados y firmados por un profesional, ¿no? debidamente colegiado, ¿no? debe estar también habilitado, y pudiendo ser en estos casos los profesionales como los biólogos, ingenieros industriales, microbiólogos, ingenieros alimentarios o algún profesional afín. ¿Ya? Entonces, manuales de buenas prácticas de manipulación o manufactura, y el manual del programa de higiene y saneamiento, ambos sellados y firmados por el profesional habilitado. ¿Ya? Son dos aspectos en lo que es la parte de revisión documentaria. El tercer punto viene a ser ¿no? un pago por derecho del trámite, ¿no? Es decir,
Este trámite, ¿no? Se hace en la misma Dirección General de Salud Ambiental, ¿ya? Y se va a adjuntar, ¿no? A los documentos que van a ser presentados por mesa de partes, ¿no? En la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria o DIGESA, ¿no? En la DIGESA, mejor dicho. Así es. Estamos viendo ya prácticamente la parte real, ¿no? Que se hace en el día a día, ¿no? Que ocurre en el día a día. El segundo requisito viene a ser la inspección sanitaria del establecimiento. Entonces, ¿en qué consiste en esta inspección sanitaria? Entonces, viene a ser la visita, ¿no? Viene a ser la visita que va a realizar la autoridad de salud con el único fin de llevar a cabo la inspección sanitaria del establecimiento para poder constatar que éste está cumpliendo con las condiciones de infraestructura y así también poder corroborar si es que se están aplicando los principios generales de higiene, los cuales han sido plasmados en los manuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que hemos elaborado los manuales, ¿no? Ellos, en este caso la DIGESA, representantes de la DIGESA, van a venir o van a ir a los establecimientos, ¿no? Que están solicitando el certificado PGH, van a ir al establecimiento para poder constatar la infraestructura, ¿no? En los ambientes, si son adecuados o no, dentro del establecimiento. Y al mismo tiempo van a verificar si se están aplicando los principios generales de higiene, ¿no? Vale decir, van a hacer una supervisión a los operarios, van a ver sus hábitos de higiene, van a ver si utilizan pues los elementos básicos, uniforme, ¿no? Gorra, van a ver si es que se hace un control del cloro del agua, ¿no? Todo esto debe estar, digamos, incluido dentro de los manuales, ¿no? Dentro de los manuales, y ellos van a verificar antes si el manual está correctamente diseñado, y ya cuando se aproximan o cuando llega la fecha de inspección, ¿no? Van a ver si lo que está consignado en los manuales, ¿no? Los procedimientos, diversos procedimientos que lo componen, es que se están llevando a cabo dentro del establecimiento, ¿no? De alimentos. Ahora, este proceso tiene un plazo y son 30 días hábiles para que se pueda emitir un otorgamiento o denegación del certificado de PGH. Quiere decir que desde el primer día que se ingresa el documento por mesa de partes en la DIGESA, tiene que transcurrir 30 días hábiles para poder tener una respuesta, si es que sí procede a que se le entregue este certificado de PGH, o en todo caso se les niegue, ¿no? Dependiendo del resultado que vaya a tener la inspección. Vigencia de este certificado. La certificación de los principios generales de higiene va a tener una vigencia de 2 años a partir de la fecha de su otorgamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no?
Si por ejemplo, 4, 5, 6, si hoy día estamos 9 de febrero del 2019, este certificado va a durar hasta el 9 de febrero de 2021, ¿ya? 2 años. Pero debe haber un compromiso, ¿no? Debe haber un compromiso y responsabilidad por parte de los integrantes del establecimiento, de la empresa, para mantener las condiciones sanitarias tal y cual que cuando se otorgó dicha certificación. Eso quiere decir que no por el hecho que ya nos otorgaron un certificado de PGH, quiere decir que bueno, pues ya nos olvidamos de aplicar los principios básicos de higiene, de efectuar la desinfección como debe ser de las instalaciones, los ambientes, no, muy por el contrario, ¿no? Esto tiene que ser constante, ¿no? La aplicación de estos principios generales de higiene por parte de los representantes de la empresa y por el personal que trabaja en el establecimiento debe ser constante. Es así que este certificado, ¿no?, está condicionado a una vigilancia permanente, ¿no?, que va a ejercer la autoridad de salud. Es decir, ¿no?, puede realizar una inspección de oficio o a petición de parte, ¿no? Una inspección de rutina, ¿no? Puede ser inopinado, podemos tener una visita en cualquier momento. Entonces, es importante mantener que las condiciones sanitarias y de higiene se mantengan tal cual como cuando nos fue otorgado, ¿no?, dicha certificación. ¿Ya? Bastante cuidado con las supervisiones que puede realizar la DIGESA o las entidades que ésta delegue, ¿no? Sobre la autoridad de salud. Las funciones, ¿no?, que están relacionadas a la certificación de principios generales de higiene son realizadas por la autoridad de salud, ¿no? Es decir, por la DIGESA, ¿no?, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Entonces, estas funciones que realiza la DIGESA pueden también ser delegadas a otras direcciones, ¿no? Por ejemplo, las puede delegar a las direcciones de salud, en este caso las DISAS, ¿no?, las DISAS de Lima, Lima Este, ¿no?, Lima Oeste, o quien haga sus veces, ¿no? Así como también puede delegarlas a las direcciones regionales de salud, ¿no?, que se le conoce como DIRESAS. Y también puede delegarlas a las GERESAS, que vienen a ser las gerencias regionales de salud, o las que hagan sus veces a nivel regional. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, ¿no?, las empresas que están aquí en lo que es Lima, ¿no?, el trámite pueden hacerlo directamente ante la DIGESA, ¿no?, la presentación de documentos, ¿no?, la presentación de los manuales. Ya, y obviamente, para poder efectuar la evaluación de estos principios, ¿no?, debe existir una idoneidad técnica, ¿no?, por parte de los profesionales, por parte del personal, ¿no?, que componen las autoridades, ¿no?, las autoridades de salud, ¿no?, para aplicar los principios generales de higiene. ¿Ya? Entonces, importante la parte de qué es lo que se debe presentar ante la DIGESA, cómo es que se debe hacer, qué documentos involucran
para poder presentarlos y considerar también los plazos, ¿no? Las fechas, ¿no? Las fechas es límites para saber si nos van a proporcionar o nos van a denegar el certificado de PGH. Manuales. Los manuales, ¿no? Considerados herramientas básicas para poder contar con una certificación de PGH, ¿no? Si los manuales prácticamente no podemos obtener, ¿no? O hacer un trámite ante la autoridad de salud. Entonces, estos manuales, habíamos dicho, los manuales de buenas prácticas de manipulación o manufactura y el manual de principios generales de higiene, ¿no? Perdón, el manual de programas de higiene y saneamiento. Entonces, pero antes de ello tenemos que saber qué es o para qué sirve un manual, ¿no? Un manual es un documento, ¿no?, que contiene o que va a contener procedimientos, ¿no? Procedimientos de diferente carácter, ¿no? Si estamos hablando de una empresa o establecimiento que se dedica a actividades de alimentos, entonces va a tener todo lo concerniente a lo que involucra, ¿no?, la elaboración o almacenamiento de alimentos. Entonces podemos decir que el manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se ha creado para obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral, que contiene todas las instrucciones, responsabilidades, detalles, información sobre las políticas, funciones, sistemas, procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan dentro de una empresa u organización, ¿no? Entonces, un manual básicamente va a contener procedimientos, ¿ya? Entonces, estos procedimientos tienen que estar relacionados a las actividades que la empresa, ¿no?, o el establecimiento que se dedica, ¿no? Las empresas, sean grandes o pequeñas, van a contar con esos documentos no solo como un requisito u obligación, ¿no?, sino que es necesario para tener un orden de la secuencia de todas las actividades que se realizan dentro del establecimiento, ¿no? Podemos poner unos ejemplos acá. Podemos hablar de un manual de funciones de personal, podemos hablar de un manual de manejo de equipos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, el manual es una herramienta que nos va a servir, nos va a ayudar bastante, ¿no? Nos va a simplificar algunos aspectos operativos, ¿no? Nos va a orientar, ¿no? Nos va a orientar, ¿no?, de las actividades involucradas en todos los procesos dentro del establecimiento. Tipos de manuales, habíamos mencionado para nuestro caso dos manuales importantes. Tenemos el manual de buenas prácticas de manipulación, ¿no?, o manufactura, cual habíamos dicho que vamos a denominarlo manual de BPM. Y también tenemos el manual del programa de higiene y saneamiento, ¿no?, que para nuestro caso vamos a llamarlo
manual PHS, ¿no? Como término abreviado. Pueden existir otros manuales, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar el manual de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? O BEPAL, le mencionan algunos, le llaman BEPAL. También tenemos el manual para manejo de equipos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el BEPAL, ¿no? El manual de buenas prácticas de almacenamiento, lo utilizan bastante las empresas que se dedican a proveer alimentos en los programas sociales, ¿no? O sea, las empresas que dan servicio al Programa Nacional Caliwarma, por ejemplo, ellos necesariamente necesitan o cuentan con un manual de buenas prácticas de almacenamiento o manual BEPAL. Sin este manual ellos no pueden concursar, ¿no? No pueden presentarse a licitaciones anuales, ¿no? Y mucho menos pueden funcionar, ¿no? Entonces, muy importante entender los manuales y qué abarcan, ¿no? A qué se abocan. Contenido. Eh, Básicamente habíamos comentado de que un manual va a contener procedimientos, eh, principalmente, ¿no? Hay otras componentes que vamos a ver dentro de un rato. En el caso del manual de BPM, va a contener aspectos relacionados a las prácticas correctas de manipulación de los alimentos, ¿no? También va a contener aspectos sobre calidad sanitaria de alimentos o de los insumos también, ¿no? De los insumos del producto, así como también las condiciones para el almacenamiento de alimentos, ¿no? En este caso, los controles de humedad, temperatura, ¿no? El manual de programa de higiene y saneamiento básicamente va a contener actividades de higiene, ¿no? Higiene que se realizan en las instalaciones, ¿no? Llámese limpieza, desinfección. También este manual va a contener los procedimientos referentes a salud e higiene del personal, ¿no? El personal manipulador. También procedimientos sobre saneamiento de los ambientes. Y dependiendo de la logística, ¿no? También podrá incluir higiene de las movilidades en caso cuente, ¿no? En caso cuente la empresa, ¿no? Con alguna movilidad. Entonces, estas actividades básicamente están contempladas en los manuales, como habíamos dicho, los cuales deberán registrarse, ¿no? O sea, es decir, eh, eh, los manuales que contienen procedimientos, ¿no? Estos procedimientos, dentro de estos procedimientos deben contar con formatos que permitan registrarse, ¿no? Que permitan registrar estas actividades y de esta forma tenerlo bajo control, ¿no? Es lo que le llaman los registros de control, ¿no? Que en la parte final de la exposición, en la siguiente fecha, vamos a mostrarles, ¿no? Algunos modelos, ¿no? de registros, ¿no? Y también un modelo general de un manual, ¿no? Que se han trabajado en base a la experiencia del año pasado, ¿no? Entonces vamos a verlo posteriormente. Vamos a la estructura de un manual, ¿no? Básicamente, un manual viene a ser pues un cuadernillo, ¿no? Anillado, espiralado, ¿no? Que va a contener una serie de aspectos, ¿no? Eh,
teniendo como principal hoja o carátula, ¿no? Lo que es lo que va en la portada, ¿no? En la primera hoja, ¿no? En esta primera hoja está va lo que es el nombre del manual, ¿no? O sea, qué manual es, ¿no? Si es un manual de Bepal, si es un manual de PHS, ¿no? Un manual de buenas prácticas. Asimismo, en qué año se está generando ese o modificando ese manual. También consigna el número de versión, ¿no? El número de versión va variando dependiendo de la modificación que se vaya realizando en el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo diseño un manual este año, 2019, entonces mi número de versión será la 001. Y conforme yo vaya modificando, incluyendo o eliminando algunas partes, esta versión cambiará, ¿no? Cambiará, ¿no? Ya no será versión 001, será versión 002 y así, ¿no? Conforme existan las modificaciones que se vayan dando, ¿no? ¿Qué más debe ir en la página principal, ¿no? En la primera hoja, ¿no? Debe estar, obviamente, la firma y sello del profesional que elabora o que participa, ¿no? Tenemos también como segundo aspecto, ¿no? Como segundo punto, el índice, ¿no? Donde va a resumir el contenido, ¿no? Del manual. Tenemos también una introducción que es un resumen bastante general de lo que va a contener, ¿no? O de lo que va a explicar el manual. Tenemos también los objetivos, ¿no? El objetivo que busca este manual, ¿no? Podemos tener un objetivo principal, así como también podemos tener objetivos secundarios. Tenemos otro punto que es las normas sanitarias de referencia, ¿no? En esta parte vamos a ir agregando alguna norma o norma técnica, alguna resolución, alguna ley que digamos sobre el cual se sustenta, ¿no? La actividad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si estamos hablando de un manual de buena práctica de almacenamiento, entonces tendríamos que incluir la norma sanitaria, ¿no? Para el almacenamiento de alimentos terminados, ¿no? Que habíamos mencionado en la parte de marco legal, ¿no? O sea, normas que estén relacionadas con el contenido, ¿no? del procedimiento. También podríamos incluir un organigrama estructural, ¿no? En la cual podemos mencionar primero la actividad a la que se realiza la empresa y también cómo es que está organizado, ¿no? Los cargos, ¿no? Las funciones que, que está contemplado, ¿no? En la empresa. Tenemos una parte que habla sobre secuencia de procesos, ¿no? Acá lo que mencionaba, ¿no? Procesos o etapas, ¿no? Si decían, ¿no? Tenemos pues diversos procesos, ¿no? Puede haber procesos de compra, procesos de almacenamiento, procesos de recepción de insumos, ¿no? Entonces, importante consignar la secuencia de estos procesos para tener una idea general de todo lo que se realiza dentro del establecimiento. Esta parte es muy importante, el siguiente punto que es procedimiento, ¿no? Procedimiento o procedimientos. Aquí van a ir todo lo que son
actividades específicas, dentro de eh, actividades específicas dentro de del manual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos tener un manual de higiene, ¿no? Y desinfección de ambientes, ¿no? En las instalaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que detallar toda la secuencia desde lo que empleamos, ¿no? En esta limpieza y desinfección de ambientes, qué personal es responsable, cuál es la frecuencia que se hace en estos trabajos, estas actividades de desinfección, ¿no? Y así, ¿no? Todo lo que es específicamente a la actividad en sí, ¿no? Y por último podemos tener los anexos, ¿no? En la parte final que viene a ser pues para juntar algunos formatos, ¿no? Los formatos de registros de control. Podemos también juntar algunos instructivos, ¿no? Instructivos específicos, ¿no? Por ejemplo, para la preparación de desinfectantes, ¿no? Y también podemos anexar algunas cartillas informativas, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el lavado correcto de manos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y así, etcétera. Hablemos un poquito específicamente del procedimiento, ¿no? El procedimiento nos va a servir como un recordatorio, ¿no? Para el personal, ¿no? El personal operario, el personal que compone el establecimiento, en caso de necesitar alguna guía sobre la correcta forma de llevar a cabo una determinada tarea. La realización del procedimiento es requerida por las buenas prácticas, por las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Manufactura, así como por las normas de gestión como las normas ISO, ¿no? Habíamos mencionado una norma bastante importante, la ISO 9001 de la versión 2015, ¿no? Referente a lo que es gestión, ¿no? Sistema de gestión de la calidad, ¿no? Eh, Asimismo, el procedimiento va a contribuir a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad. También va a servir cuando un personal nuevo se incorpore a la empresa, ¿no? Entonces también se va a utilizar el procedimiento respectivo, ¿no? A otros suelen llamarle el POE, ¿no? ¿No? Procedimiento operativo estandarizado, ¿no? ¿No? Que lo usan como herramienta de capacitación y entrenamiento. Y también van a ser útiles estos procedimientos para el desarrollo de las autoinspecciones, ¿no? Dentro del establecimiento, así como de las auditorías. ¿Y cuáles son los componentes de un procedimiento? Bueno, pues dentro de un procedimiento tenemos algunos aspectos como es el encabezado, ¿no? En la parte superior vamos a tener el logo, el nombre de la empresa. Va a haber un código que va a identificar el procedimiento, ¿no? Tenemos el número de versión, fecha de aprobación o última fecha de modificación, ¿no? Eso es en la parte superior del encabezado. Pero principalmente vamos a iniciar la hoja con lo que es el nombre del procedimiento en sí, ¿no? El segundo punto viene a ser el objetivo de este procedimiento. Tercero tenemos el alcance. El cuarto punto es el responsable, ¿no? Que se va a hacer cargo de este proceso, este procedimiento. El quinto viene a ser el procedimiento en sí, ¿no? Que es el detalle, ¿no? De la actividad, ¿no? Que se va a realizar. El sexto punto viene a ser la frecuencia, ¿no? O sea, cada cuánto tiempo se va a llevar a cabo la actividad, ¿no? O que indica este procedimiento. Y como último punto es el registro de control, ¿no? Que son las hojas, ¿no? Los formatos donde se va a llenar las actividades o controles que se van a realizar. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un paréntesis.